Lo tenemos a Marcos Faletti aquí, doctor licenciado en psicología en la UBA, es especialista en psicología clínica, nos ha acompañado en varias oportunidades para hablar de salud mental, de lo que significa el bienestar, de nuestra salud mental, ¿no? De lo importante. Y hoy vamos a hablar de la orientación vocacional, es también una especialidad de Marcos, y por eso lo hemos convocado en este momento del año, porque hablamos de orientación vocacional y nos remitimos a las adolescencias. A ver si lo dije bien, Marcos, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Ivana. Bueno, has dicho muy bien, las adolescencias, aunque la orientación vocacional es un campo muy amplio, sí, en donde también trabajamos con otras poblaciones, con adultos mayores, porque la orientación vocacional consiste en ese momento en el cual nosotros intervenimos para que otra persona pueda seguir construyendo un proyecto de vida habiendo finalizado una parte de tantos recorridos que realizamos, habiendo terminado el secundario, habiendo terminado la universidad para quienes han estudiado la universidad, habiendo terminado un ciclo de vida laboral y queriendo ver cómo continúan su vida y qué proyecto pueden generar después de la jubilación, por ejemplo. Los orientadores vocacionales intervenimos en diferentes instancias y con diferentes poblaciones, pero sin lugar a dudas, aquello que más nos representa o con quienes más nos identifican son con quienes están finalizando el secundario, las y los adolescentes. Porque, claro, ¿no? O sea, el momento de la vida en el que la toma de decisiones es a veces un poquito más complicada. Pero me gustaría que nos definas en qué consiste la vocación de una persona y hacia dónde vas en esta búsqueda que haces con la persona. La vocación siempre se la ha entendido como algo que uno debe descubrir, ¿no? Esta es como la concepción más tradicional y esencialista, algo que uno debe descubrir, sí, y que una vez que uno descubre ese llamado a ser, porque vocación tiene que ver con ese origen etimológico, cuando uno descubre algo de ese llamado a ser, uno puede tomar ciertas decisiones para poder concretar ese llamado y de alguna manera encaminar su vida o su proyecto. Hoy en día los orientadores vocacionales entendemos que la vocación es algo que se va construyendo en el hacer permanentemente, que no es algo estático, sino que es algo dinámico, que nuestras elecciones nos pueden permitir en este momento determinado poder seguir una determinada carrera o ejercer una determinada profesión. Pero la vida es tan dinámica que esa vocación no es estática y puede que en algún otro momento querramos tomar otros caminos y tomar otras elecciones que nos lleven a otros destinos. Bueno, una primera medida como para entender que no debemos frustrarnos, ¿no? Digo, especialmente en aquel momento de la adolescencia, mucho menos luego en la vida, pero digo, qué esencial saber esto, porque a veces nos hemos manejado por mandatos sociales que parecen que son de otras épocas y sin embargo no. Hay familias de médicos, de abogados, de lo que fuere, que van como pasando eso tradicionalmente, ¿no? De generación en generación. Entonces hay como una presión ya de entrada en la persona, ¿no? Sí, porque en general, como vos bien decís, se sostiene socialmente que uno debe descubrir cuál es su vocación para poder elegir y sostener un proyecto para toda la vida, claro, ¿no? El ser un profesional o el ejercer una tarea, una labor para toda la vida. Pero estamos en otro contexto donde inclusive los trabajos no son para toda la vida. Claro que no. Entonces, los orientadores preferimos trabajar con la idea del proyecto. Uno debe tomar decisiones para definir un proyecto que puede acompañarte gran parte de tu vida, que puede atravesar y ser puede organizar toda tu vida o bien una parte de ella hasta que algo del deseo caiga y uno necesite reorganizarse y poder pensar otro proyecto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debemos pensar, digo, en ese momento de toma de decisiones, ¿no? Donde uno tiene que definir, bueno, esto de quién quiero ser. Digo, ¿qué es lo que debemos pensar? ¿Qué es lo que debemos traer a ese momento para visibilizarnos haciendo tal o cual cosa? Bueno, hoy justamente estaba en una charla con adolescentes de un colegio secundario y hablábamos de la importancia de apoyarse en dos pilares a la hora de tomar algunas decisiones en ese momento.
porque es muy común que los adolescentes y las adolescentes, más cuando están terminando el secundario, son visitados por instituciones educativas donde les ofrecen todo el repertorio, como si fuese una carta de un restaurante donde uno tiene mucho para elegir y no sabe por dónde empezar. Entonces les decía, la información es sumamente importante porque nos ayuda a llegar a una elección responsable, informada, realista respecto a lo que uno quiere elegir como futuro camino para la profesión. Pero el punto de partida no es ese, el punto de partida es el autoconocimiento. Claro. Poder reconocer en uno mismo qué me gusta, cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis capacidades, poder reconocer algo de las experiencias previas en donde uno se ha acercado a algunos conocimientos y eso me ha hecho sentir feliz, me ha conectado con algo que me guste y que quizás podría ser la semillita que luego se convierta en mi profesión. Poder reconocer también mis limitaciones, que es aquello en lo que me siento limitado, limitada y que quizás no me interesa, ¿no? El reconocer lo que me gusta, lo que me interesa, en lo que soy capaz, lo que necesito incorporar como conocimiento o como capacidad para poder seguir adelante, son los puntos de partida para luego empezar a ver para dónde elijo. Es como decir, si voy a elegir en un menú algo para comer, primero tengo que saber qué me gusta. Y cómo está hecho, ¿no? Sí, y sí, también. ¿Cuáles son los ingredientes para ver si realmente, bueno, me lo voy a comer porque me gustan todos o voy a estar haciendo como que... arranco por esto, porque esto me encanta. Esto creo que no, pero me lo voy a bancar. Y bueno, un poco pasa por ahí, pero qué importante esto que decís vos de poder reconocerse, este autoconocimiento, que es con lo que primero debiéramos trabajar las personas, ¿no? Y creo que hubo una gran generación que no lo hizo y que tal vez tiene una profesión y en la actualidad se siente como un poco frustrado, frustrada, ¿no? Sí, creo que, bueno, debe haber, y de hecho lo está sucediendo en el campo de la educación, un viraje hacia una educación mucho más humanizante y sensible, en el cual durante el proceso educativo, para que cuando se llega al final del secundario no sea tan angustiante, uno pueda ir reconociendo de a poco aspectos del sí mismo, lo que trabaja mucho fundamentalmente inclusive la educación emocional, el poder ir reconociendo aspectos del sí mismo para que el momento de elección sea un momento que decante, te diría entre comillas, naturalmente, y no que sea un proceso forzado donde uno tenga que madurar aspectos que no ha trabajado durante todo el proceso educativo. Sobre todo que sea placentero, ¿no? Porque bueno, yo hablaba de frustración, hablaba de miedos, hablaba de indecisión. Muchos jóvenes plantean esto, ¿no? Me gusta todo. ¿Y ahora qué hago? Me siento peor que al que no le gusta nada, porque al que no le gusta nada va a enganchar con una cosa, pero a mí me gusta todo. No sé qué hacer, creo que voy a estudiar no sé cuántas carreras. Y la otra cuestión que yo quería plantear y que nos des tu punto de vista, que es por supuesto súper importante desde tu profesión, es qué pasa cuando no quiero optar por una carrera universitaria, porque también está planteada como opción única, pareciera, ¿no? Que yo hablé de mandato social. Hay un camino que te dice que vas a terminar tu etapa secundaria y sí o sí tenés que inscribirte en una carrera profesional. Es fundamental esto que estás señalando. Los orientadores vocacionales trabajamos para que la persona pueda definir en un determinado momento un proyecto a seguir. Cuando hablamos de finalizar el colegio secundario, se naturaliza y se piensa que los orientadores acompañamos para que elija una carrera. No, acompañamos para que pueda definir un proyecto que le permita al adolescente salir del secundario y poder seguir construyendo una vida que lo lleve a la autonomía, a la independencia y que le permita valerse por sí mismo para concretar otros proyectos. Para muchos, una opción es poder seguir estudiando una carrera que les permita tener un título. Para otros es insertarse laboralmente y quizás en ese proceso adquirir conocimientos que sean específicos para poder insertarse laboralmente. Vale decir, para nosotros los orientadores hay que impulsar la construcción de un proyecto.
puede ser laboral o puede ser educacional. Lo importante es que sea un proyecto que al sujeto le permita insertarse en la vida, en el mundo social, valerse por sí mismo, lograr autonomía, que eso le permita construir otros proyectos personales que pueden tener que ver con la concreción de una familia, etcétera, y que fundamentalmente les permita que circule algo del deseo, decimos los psicoanalistas, ¿no? Que es lo que nos moviliza al hacer. Entonces, no necesariamente es el estudio el camino que todos deben tomar, sino el camino de construir un proyecto. Después se verá cuál es la vía más pertinente. Me encanta y lo tomo como cierre porque verdaderamente pensar en esto que tiene que ver con proyectarnos creo que es la parte fundamental de la vida, que nunca nos falta un proyecto y si tenemos a alguien para que nos acompañe a decidir, mejor todavía. Así que te agradecemos muchísimo esta oportunidad de conocer un poco la tarea de los orientadores vocacionales, porque bueno, es algo que para toda la vida nos puede dar una oportunidad de buscar esa felicidad, ¿no? Y de poder hacer lo que nos gusta. Muchísimas gracias, Ivana, por el espacio, y así como has dicho, los orientadores vocacionales acompañamos para construir un proyecto de vida, y creo que es una tarea gratificante y una responsabilidad muy grande para todos los que llegan a ese momento, así que ojalá que podamos seguir construyendo proyectos de vida. Claro que sí, muchísimas gracias por esta nota. Hasta la próxima.